Y ahora vamos con Luis Alberto Moreno, quien no necesita mucha presentación. Acaba de terminar un periodo de 15 años en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, una de las organizaciones más importantes a la hora de financiar proyectos y el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Víctor, recordemos que Moreno, en calidad de embajador, fue el artífice del Plan Colombia y también impulsor del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos. Es una voz que bien vale la pena escuchar a la hora de buscar salidas a esta crisis. Doctor Luis Alberto Moreno, muy buenas noches. ¿Y cuánto retrocedimos en el continente por cuenta de la pandemia y la parálisis? Indiscutiblemente es a los más pobres los que más ha afectado esta pandemia. Sobre esto se han hecho innumerables cálculos, o sea, la OECD recientemente sacó un cálculo que consideraría que América Latina retrocedería, digamos, a tener una economía parecida al del año 2009, o sea, 10 años. ¿Cuáles deben ser en su concepto las partes fundamentales de esa forma de reactivación y de recuperación, doctor Moreno? Pensemos en varias cosas, digamos, todos aquí estamos en este momento conectados por esta vía. Este privilegio que tenemos muchos de poder trabajar, o mejor, teletrabajar, no lo tienen todos los colombianos. Cálculos que nosotros hicimos en su momento en el BID estimaban que las personas más pobres, si tuvieran que pagar el acceso a poder tener, digamos, internet y poder usarlo con regularidad y pagar los costos que esto significa, puede significar entre 14 y 20% de su ingreso. Y en consecuencia tenemos que hacer las inversiones que permitan que la gente pueda hacer mucho más rápidamente parte de esta revolución digital. De otro lado, va a tocar ser muy inteligente en cómo se hace el gasto público y sobre todo la inversión pública en áreas como, por ejemplo, la infraestructura, pero no cualquier infraestructura. La llamada infraestructura verde, aquí me refiero, por ejemplo, en el área de energía, a temas de renovables, en el cómo construimos mejor nuestros proyectos de agua y saneamiento, de tratamiento de aguas, cómo construimos mejor nuestras carreteras y vías que tienen que servir sobre todo para conectar cada vez más al país y sobre todo en aquellas zonas rurales, donde descansa una parte muy importante de nuestra capacidad de producir alimentos. Si algo produjo toda esta crisis del COVID es que acercó la necesidad de que todos vivamos mucho más cerca de un conjunto de servicios, llámese de educación, llámese del trabajo, o sea, si se está en una empresa de servicios o industria, la gente va a querer vivir mucho más cerca de donde trabaja, donde estudia y donde en última instancia tienes algún grado de recreación con su familia. Y esto va a cambiar mucho cómo van a ser nuestras ciudades, va a cambiar mucho cómo es el futuro del empleo como resultado de esta crisis. Usted habla de la forma en cómo se ha afrontado en materia económica. En el caso colombiano, ¿le estamos apuntando bien? Hablo no solamente de las primeras medidas que se tomaron para mitigar el impacto, ya no solamente el tema de la pandemia como tal, sino la parálisis económica, la crisis y lo que se ha planteado por parte del gobierno, de autoridades monetarias, para buscar esa reactivación. ¿Vamos por la senda correcta? Colombia hizo lo que tenía que hacer, era hacer toda una inversión pública y para hacer que, sobre todo, para fortalecer nuestro sistema sanitario, para ayudarle a los colombianos más vulnerables, para ayudarle a las pequeñas y medianas empresas, lo que va a ser más difícil que la recuperación se suceda rápido. De allí que la manera como hagamos la inversión pública, la manera como articulemos estos temas que tienen esa capacidad de acelerar el crecimiento, van a ser determinantes. Doctor Moreno, ¿le preocupa ese endeudamiento que puedan tener países como Perú o como Colombia para sacar adelante esa reactivación o no importa el nivel de deuda con tal de reactivar el aparato productivo? Lo primero es que indiscutiblemente había que endeudarse más para poder hacer todo este esfuerzo de gasto fiscal que todos los países han venido haciendo. Digamos, Colombia es un país que no tiene, digamos, los riesgos que tienen otros porque tiene unos niveles de reservas económicos importantes, tiene una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario, pero vamos a tener que cuidar mucho, digamos, la salud macroeconómica de nuestro país. Todo el mundo sabe que si hay un subsidio por parte del Estado, beneficia a algunos. Lamentablemente, todos los estudios que hemos hecho durante años en el BID muestran que muchos de estos subsidios llegan a los que menos lo necesitan. Y allí tenemos que repensar toda esta política de gasto
y tenemos que, digamos, informar mucho más esto sin apasionamiento, sino un poco para que entre todos tenemos que pensar a lo pobre para poder tener ese tipo de recuperación que vamos a necesitar. Pensar a lo pobre. Doctor Moreno, muchos economistas como Eduardo Lora, Salomón Kalmanowicz decían, este es el momento que tiene que aprovechar el gobierno actual para sacar adelante las muy famosas reformas estructurales, la laboral, la tributaria, la reforma pensional, todas estas que se piden desde hace tantos años y que todos los gobiernos esquivan. Para usted, ¿cuál de esas debe ser la prioritaria para no pensar como pobre, pero sí para pensar en que hay que buscar reformas de fondo? A ver, cuando digo pensar a lo pobre es un poco el sentido de austeridad inteligente que hay que tener. Nos hemos entrampado durante años por razones políticas y las diferencias y la lógica de que lo que importa es la división, que no hemos sido capaces de hacer un conjunto de reformas muy, muy importantes que transformarían muchísimo el país. El mercado de trabajo, y se lo pongo de una manera muy fácil. Nosotros necesitamos una mayor flexibilización laboral. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucho más especialización en el empleo, hay mucho más velocidad de rotación y eso viene de la mano con la digitalización y con todo lo que ha venido pasando. Y también necesitamos seguros de desempleo, sobre todo para aquellos que son más vulnerables. Igualmente, dejamos de ser un país joven. La edad promedio en Colombia hasta hace muy pocos años era en torno a 27 años. Esa edad está, digamos, rápidamente creciendo. Y entonces vamos a empezar a tener cantidades de colombianos que empiezan a estar en edad de jubilación y en consecuencia los sistemas pensionales tienen que estar diseñados para poder atender a la gente por más años y vamos a tener que trabajar más años todos. Eso es difícil para muchos, pero eso es esencial y es una discusión súper compleja en cualquier país del mundo, pero es el tipo de discusión que tenemos que abordar. Y este tipo de reformas estructurales lo único que hacen es que ayudan a generar el tipo de entorno macroeconómico que nos permite crecer y por lo tanto yo coincido plenamente que este tipo de reformas, más allá de lo difíciles que sean, más allá de las divisiones que produzcan, nos tienen que invitar a una gran reflexión y sobre todo un proceso de muchísima educación e información sobre cuáles son las alternativas que tenemos y solo eso va a producir una mejor legislación y unas mejores reformas estructurales. Pero doctor Luis Alberto, para quien llegue, ya sea este gobierno o el próximo, para tomar esas medidas que, repito, no son populares, pero que son necesarias. Sin duda, Juan Roberto, yo creo que todos tenemos que tener en cuenta que hay unas situaciones de muchos colombianos y latinoamericanos en general que se sienten que el Estado y la sociedad no ha dado la respuesta necesaria y tenemos que ser conscientes de eso y entender cómo vamos a tomar las decisiones de política pública que empiecen a realmente poder atender tantas necesidades. Yo creo, doctor Moreno, que esa es la reflexión más importante. Ha sido un gusto tenerlo en Noticias Caracol en este proyecto que, repito, se llama El Proyecto es Colombia. Muy amable por estar con nosotros y mucha suerte, doctor Moreno. Muchas gracias, Juan Roberto, y suerte también a ustedes.